Feliz y bendecido día. Como siempre es un honor estar aquí con todos ustedes en este espacio, que es tu espacio y es mi espacio, nuestro espacio de encuentro, Encuentra tu Norte. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial relacionado con las emociones. Para las personas que se conectan por primera vez, mi nombre es Alejandra Marcano, soy ingeniero mental, coach de vida y coach de familia, especialista en repatronamiento neuronal y neurohipnosis. Soy también acompañante en bioneuroemoción. Como les estaba comentando al principio, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, se llama las emociones. ¿Se pueden educar las emociones? Y en el feed hoy, en el material que les compartí en la publicidad del live de hoy, estaba comentándoles acerca de cuántas veces en tu vida has sentido rabia, tristeza o quizás miedo. ¿Y qué significan todas esas emociones en nuestra vida? ¿Qué quieren decirnos? Porque todas esas emociones traen un mensaje para nosotros y tienen una función muy importante en nuestras vidas. Entonces vamos a entrar un poquito en ese tema, ¿no? ¿Qué son las emociones? Las emociones son todas las manifestaciones físicas que sentimos o que nuestro cuerpo o los cambios fisiológicos por los que pasa nuestro cuerpo luego que experimentamos algún estímulo externo. A medida que nosotros vamos sintiendo esos cambios físicos, esos cambios fisiológicos, es cuando se manifiesta la emoción. Fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, la emoción es sentir esos cambios físicos que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si hay aumento de la frecuencia cardíaca, si comenzamos a sudar, si se tensionan nuestros músculos, y ahorita más adelante voy a compartirles un poco acerca de cuáles son los cambios fisiológicos que cada una de las emociones manifiesta en nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que significa, que eso es lo que es nuestra emoción. Hay una autora que me encanta, que se llama Lisa Feldman, que tiene un libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama La vida secreta del cerebro. En ese libro, ella es una psicóloga y una neuropsicóloga que nos dice que la emoción se crea, es una creación de nuestro cerebro, porque la emoción tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestras creencias y con lo que nosotros conocemos del mundo. Es como vamos a predecir qué es lo que ocurre. Si esa persona tiene la cara arrugada o tiene el ojo caído o abre la boca, entonces ya decimos, esa persona tiene miedo, tiene alegría, tiene tristeza, tiene asco, por ejemplo, que son emociones básicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Y predecimos, y ante eso tratamos de anticipar lo que viene, lo que nos quiere decir o lo que puede estar pensando o sintiendo esa persona. Lo mismo como hacemos hacia afuera, hacemos con nosotros mismos también, interpretamos en nosotros mismos también e interpretamos nuestro día. Entonces también quería comentarles que la palabra emoción, las emociones vienen del latín, la emoción viene del latín movere, donde quiere decir o ex, quiere decir eliminar, desalojar, invitar a mover, a trasladarse. Y movere significa mover. Entonces, la emoción tiene una función muy importante en nuestra vida y es que nos invita a mover, nos invita a actuar. Las emociones son las encargadas de habernos mantenido vivos, de haber mantenido viva todos nuestros antepasados, no solamente de nuestra raza humana, sino de toda nuestra evolución, para llegar aquí a lo que somos hoy nosotros los seres humanos. A través de la emoción, por ejemplo, del miedo. ¿El miedo a qué nos invita? El miedo nos invita a protegernos, a resguardarnos, a huir en momentos cuando consideramos que hay peligro. El asco nos aleja de las situaciones que pueden ser peligrosas y nocivas para nuestra vida. Imagínense nuestros antepasados que todos ellos se hubieran comido algo venenoso, un fruto venenoso, algo, ¿cómo nosotros hubiéramos subsistido como especie? No hubiese habido forma. La rabia nos lleva a defendernos a nosotros mismos o a defender a nuestro clan.
Y la alegría, que hemos considerado que es la más bonita de las emociones, que ahora voy a hablar de eso también, las emociones no son ni buenas ni malas. Hemos demonizado la tristeza, el miedo, la rabia, y resulta que son sumamente poderosas para nuestra vida. La alegría nos invita nos hace renovar las energías, nos invita también a ser más colaborativos en nuestro entorno. La alegría ocurre como una forma de recompensa ante las situaciones en las que hemos tenido éxito y nos invita a repetirlas en nuestra vida. Por eso es tan bonito sentir la alegría, porque ese es su modo de protegernos, de ayudarnos, de invitarnos a vamos a repetir más de esto porque se siente muy bien. La tristeza, en cambio, nos invita a frenar, a sosegar, a descansar, a hacer introspección, a ir dentro de nosotros mismos. Una tristeza bien gestionada nos puede llevar a lugares que nosotros no hubiéramos ido si no hubiera sido por esa tristeza, a lugares profundos de nuestro ser, a descubrir en nosotras situaciones o en nosotros situaciones que hasta esos momentos eran completamente desconocidas. Nos invita a cambiar, nos puede ser la mejor compañera en momentos de cambio, como para afrontar la nueva forma, lo nuevo que viene en nuestra vida. Entonces eso es más o menos lo que nuestras emociones básicas nos quieren, nos ayudan a manifestar tienen su función dentro de nuestra vida aquí y ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos de función, hay una cosa muy importante que también quiero que quede claro, y es que aquí pues dejarles esta semilla, y es que, como les había dicho, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son una expresión de nuestro inconsciente. Es un mensaje poderoso de nuestro inconsciente que nos dice cómo estamos viendo la realidad que nos rodea, cómo nuestra mente, cómo nuestro ser percibe la realidad que nos rodea. ¿Cómo la percibe? ¿Como una amenaza? ¿Como algo alegre? ¿Como tristeza? Probablemente algo de lo que tú te quieras alejar y signifique asco para ti. O se manifiesta a través del asco para decirte peligro, aléjate de esa situación, no te acerques. Hay una película que les voy a recomendar muchísimo que se llama Inside Out en inglés, y en español la pueden conseguir como Intensamente. Es una película de Disney que para mí es magistral. Tengo una amiga muy querida, mi amiga Diana, y ella es psicólogo, y siempre comparto con ella que es que esa película es lo mejor, porque habla de todas las emociones y de cómo cada una de esas emociones nos ayuda a crear nuestra propia identidad, cómo nuestras experiencias a partir de esas emociones guardan y protegen nuestro core, o sea, nuestro cerebro, nuestra forma de interpretar y de ver el mundo y de actuar en correspondencia en el futuro. Todas las experiencias aprendidas, todas las experiencias que nosotros aprendemos en nuestra vida dejan una emoción. Entonces, otra función muy importante que tienen nuestras emociones es conectarnos con el tiempo. Es por eso que ustedes ven, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, un perro, hay muchas personas que tienen miedo a los perros, inclusive hasta fobias se han originado hacia los perros, por ejemplo. Y resulta y hay otra persona que tú ves que ama a los perros, que los abraza, que duerme con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? Porque el perro sigue siendo el mismo. La diferencia entre esas dos personas es la experiencia previa que tuvieron ante la presencia de un perro, por ejemplo, en este caso. Entonces hay algo que se llama el momento semilla, y es en el momento en el que esa situación particular se generó, la primera vez que tú tuviste contacto con esa situación, y esa situación generó esa emoción en ti. Entonces, por ejemplo, en el caso de la persona que le tiene miedo a los perros, probablemente tuvo una experiencia en su infancia con los perros que le generó un estrés, y ya no puede tocarlos, no se puede acercar, y eso hace que condicione su vida de allí en adelante y experiencias futuras, pero vistas desde el cristal de su propia experiencia. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de eso, buscar, obsérvate, observa tus cambios fisiológicos. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, nuestro corazón comienza a acelerar. La sangre se va hacia nuestros miembros más largos, por ejemplo, los brazos y las piernas, porque el miedo nos ayuda a correr en un momento. Por ejemplo, cuando tienes que huir de una presa o de ser presa de alguien, de un depredador,
tus músculos fuertes, tus músculos largos, brazos y piernas se preparan para la huida. Entonces comenzamos a sentir ese miedo. En la rabia, por ejemplo, la palpitación, la respiración acelerada, pero también entrecortada, podemos sentir cómo sube nuestra tensión arterial. En ese momento, cuando nosotros comenzamos a sentir esas sensaciones físicas, nos está hablando nuestro cuerpo, algo viene. Pero no necesariamente tiene que ser una experiencia negativa. Probablemente a veces cuando nosotros sentimos mariposas en el estómago, las mariposas en el estómago pueden ser miedo, pero también pueden ser alegría. Entonces cambiar la percepción de lo que sentimos, de esa sensación, nos puede ayudar a cambiar cómo expresamos la emoción en momentos de estrés o en momentos donde se presenta el estímulo. Y es allí cuando empezamos a educar la emoción y empezamos a mejorar esa gestión de los estímulos y a no reaccionar, por ejemplo, en casos de ira o rabia muy profunda. Cuando comenzamos a cambiar la percepción de lo que está ocurriendo, cuando empezamos a cambiar la percepción, oye, ya va, ¿por qué yo estoy actuando con esta ira tan profunda ante un hecho que a otras personas no molesta, por ejemplo? ¿Por qué le tengo tanto miedo a los perros cuando otras personas son capaces de abrazarlos, de compartir con ellos? Entonces, hay algo importante que tu inconsciente te está queriendo decir, te está manifestando a través de esa emoción expresada, vamos a decirlo, exacerbadamente o irracionalmente. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablar también algo muy importante y es la diferencia entre lo que es emoción y sentimiento. Tendemos mucho a confundir, a decir, no, la emoción y el sentimiento es lo mismo, y no, son muy diferentes. Y en el live pasado creo que les comenté algo de eso. Hoy voy a corregir porque no recuerdo lo que conversaba exactamente en el live anterior, pero les hablaba de la emoción como una manifestación del cuerpo. Nuestra emoción es una manifestación de nuestro cuerpo, como les había dicho al principio del live. La emoción son las manifestaciones y los cambios fisiológicos que nuestro cuerpo va experimentando al estar en presencia de un estímulo externo. Los sentimientos es la racionalización de todos esos sentimientos, de todas esas emociones, de todos esos cambios fisiológicos. Entonces, cuando por ejemplo explotamos con ira o sentimos ira, nuestro cerebro comienza a sentir, ya va, la ira. No puedo sentir ira porque hay otra cosa muy importante, y es que hay emociones que han sido vetadas en el pasado, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro transgeneracional, en nuestra familia. Por ejemplo, cuando eres niño te dicen no puedes sentir rabia. Usted tiene rabia, usted tiene que comportarse, no se puede explotar de rabia. No llores, le decían mucho a los niños, y lamentablemente todavía estamos viviendo mucho de eso. Al niño le dicen no llores, y cuando el hombre se ha encargado de reprimir sus emociones, se ha encargado de reprimir el llanto, y bueno, entonces en vez de expresar la tristeza con el llanto, probablemente expresa la rabia o la ira. Pero realmente lo que está en su interior es una tristeza muy profunda. Entonces comienzan a manifestarse lo que llamamos las emociones secundarias, que se diferencian de las emociones primarias. Entonces, bueno, voy a volver al tema original, y era la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción proviene de nuestro cuerpo y el sentimiento proviene de la racionalización de esos cambios, de nuestra mente. Entonces, un sentimiento puede ser estoy frustrado, me siento impotente, culpa. La culpa es un sentimiento, pero proviene de una emoción que puede ser rabia, que puede ser tristeza, que puede ser miedo. Porque cuando éramos niños nos enseñaron que era malo sentir rabia, que era malo expresarse o mostrarse vulnerable expresando la emoción de la tristeza, y que sentir miedo era de cobardes. ¿Okay? Cuando hemos podido ver a lo largo de todo este tiempo que estamos conversando, estos minutos que llevamos conversando, que las emociones, tanto la rabia como el miedo, la tristeza, tienen la función vital de mantenernos con vida y de mantenernos a salvo. Entonces, bueno, como les estaba comentando, las 5 emociones básicas que ya hemos hablado: miedo, alegría, rabia, tristeza y asco.
se manifiestan en cada uno de nosotros, no son enseñadas culturalmente, son biológicas, son inherentes a nosotros y se pueden ver los niños, los bebés pequeños manifiestan tristeza, inconformidad o desconfort, o se sienten cuando quieren que les cambien el pañal o cuando tienen hambre expresan su sentir a través del llanto. Son experiencias que nos acompañan desde los primeros momentos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo hacer para educar nuestras emociones para convertirlas en nuestros aliados? Las emociones, como les estaba comentando al principio, provienen de 3 aspectos fundamentales. Provienen de la experiencia, provienen de todas las creencias que hay detrás de en nuestra historia, como de familia o de nuestra cultura, y provienen también de la información que tenemos del evento, de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un evento? Nosotros estamos en el evento, participamos, ojo, las emociones son automáticas, ¿ok? Se disparan desde nuestro inconsciente. En un momento de miedo, por ejemplo, si nosotros vamos manejando el volante, se atraviesa un carro, no podemos dejar que nuestra mente piense, oh, se atravesó el carro, ¿qué debería hacer en este momento? ¿Qué tal se activó el freno? No, eso es algo que pasa instantáneamente. Nuestro sistema límbico se activa y dice, hay miedo aquí, hay un peligro, tenemos que activar todas las alarmas, freno, actúo y ni siquiera racionalizo por qué lo hice. Pues las emociones nuestras emociones básicas se activan de esa forma, desde la inconsciencia, desde nuestro sistema límbico. Entonces, cuando sucede una situación que nos puede alterar en nuestro momento, un estímulo que puede alterar nuestras emociones, nuestro sistema emocional, pasa por varias cosas. Lo primero es nosotros evaluamos el estímulo, evaluamos lo que está pasando y lo comparamos con las capacidades desde nuestra experiencia y desde todo lo que tenemos en nuestro registro que tenemos para poder afrontar esa situación que está ocurriendo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una creencia limitante que dice, oye, ¿sabes qué? Tú no vas a ser capaz de lidiar con esto. Esto es demasiado para mí, se me va a desbordar, me va a desbordar. Empezamos a reaccionar de forma irracional. La emoción se descontrola. Es, por ejemplo, cuando llegamos en una situación, en un trabajo, llega un jefe, una autoridad, y nos dice, ¿sabes qué? Te forma un rollo y te dice, hiciste mal el trabajo, ese reporte no es lo que yo quería, yo esperaba otra cosa de ti hoy, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y empezamos a evaluar la situación en nuestra mente, conectamos con algún momento del pasado donde papá o mamá nos trataron como no eres capaz de hacer eso, no lo vas a lograr, fallaste, y nuestra reacción en ese momento delante de nuestro jefe puede ser de rabia para protegernos, puede ser de miedo donde nos quedamos paralizados y no actuamos, puede ser de tristeza donde expresamos un llanto descontrolado sin poderlo contener y después vamos a pensar, pero ¿por qué actué de esa manera? Y la verdad es porque tú tienes un mundo de creencias debajo de ti, en tu subconsciente, que te llevan a actuar de manera automática en muchas ocasiones de tu vida, en muchas situaciones de tu vida. Entonces lo importante y lo que te quiero dejar hoy es que seas consciente de las emociones, que seas consciente de esos cambios fisiológicos que ocurren en tu vida, que seas consciente de esas creencias que te limitan, que tengas la convicción de que todo cuanto ocurre en tu vida, todas esas experiencias tienen la magia y tienen la función de ayudarte a crecer, de ayudarte a conectar con tu ser más profundo. La tristeza es una compañera hermosa cuando la sabemos gestionar, cuando la sabemos escuchar, cuando sabemos conectar con ella, cuando sabemos verla, cuando la podemos ver a los ojos y decir, gracias tristeza, porque de no haber sido por ti no hubiera podido conectar con esta emoción. Cuando mi mamá murió hace ya 14 años y yo las primeras semanas yo no, era como que no, aquí no ha pasado nada, mi mamá está de viaje, yo no vivía en la ciudad donde ella falleció
Y yo recuerdo que cuando regresé a mi trabajo, yo la primera intención que tuve, como todas las tardes, y de hecho lo hice, fue llamarla por teléfono. Y tomé el teléfono y llamé a Caracas, a donde vivía mi mamá. Yo vivía en Maracaibo, mi mamá en Caracas. Y así, a un automático, yo fui y llamé a mi mamá. Obviamente nadie contestaba el teléfono. Y en ese momento yo me di cuenta que mi mamá en verdad ya no estaba, que ya ella había trascendido. Y en ese momento lloré y conecté con la tristeza más profunda que creo que he sentido hasta los momentos en mi vida. Pero esa tristeza me ayudó también a comprender que mi mamá en verdad ya no estaba. Que en ese momento venían cambios importantes y fundamentales para mi vida. Que la tristeza iba a ser mi compañera por mucho tiempo. Pero con esa compañera iba a ir a caminar a lugares internos y profundos de mi vida que antes no había sido capaz de transitarlos. La tristeza en ese momento fue una luz maravillosa para alumbrar zonas profundas de mi vida y de mi propia sombra que yo hasta ese momento no había reconocido. Fortalezas dentro de mí que hasta ese momento no había identificado. Entonces yo te invito, así como dice San Francisco de Asís, o nuestro hermano Francisco de Asís, depende como lo quieras llamar, que lo veas como la hermana tristeza, hermano sol, hermana luna, nuestra hermana tristeza, nuestro hermano miedo, nuestra hermana alegría, nuestro hermano asco, nuestra hermana ira o rabia. Y aprende de cada una de ellas, porque todas tienen un mensaje muy especial para ti. Cuando sientas miedo, la próxima vez pregúntate, ¿para qué me sirve este miedo? ¿Qué me está queriendo mostrar este miedo en mi propia vida? ¿Qué me muestra este miedo de mí mismo, de mi inconsciente? ¿Qué tareas tengo aún por resolver? ¿Qué tarea inconclusa de mi pasado está manifestándose hoy aquí a través de este miedo irracional de los perros, por ejemplo? O en mi caso, por ejemplo, de las cucarachas. Aquí así, a vox populi lo digo, porque son cosas que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que ocurre dentro de mi propio ser que me llama a sentir miedo? Que me paraliza delante de una situación que para otra persona puede ser completamente normal o fácil de llevar. Fácil, ok, aquí estamos juzgando. Recuerda que cada etiqueta que tú le colocas a algo en tu vida va a limitar tu aprendizaje y tu comprensión acerca de eso. Y para finalizar, quiero comentarte acerca de todas esas emociones que hemos demonizado, todas esas emociones que consideramos malas, dañinas, nocivas. No debo sentir miedo, no debo sentir tristeza, no debo sentir rabia, porque nos enseñaron eso y a nuestros padres les enseñaron eso y a nuestros maestros les enseñaron eso. Y bueno, y así y probablemente así es como nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Cada emoción reprimida dentro de nosotros, cada emoción que nosotros evitamos sentir, evitamos expresar, es una emoción que se queda reprimida y represada en nuestro ser. Es energía represada dentro de nosotros que necesita ser manifestada. Esa energía se va a manifestar de una u otra forma, porque como siempre les digo, el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Cómo se manifiestan todas esas emociones reprimidas? A través de síntomas físicos, a través de alguna enfermedad o a través del fracaso. A veces no nos explicamos, pero ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué me cuesta tanto ser exitoso en mis negocios, en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo te invito a que analices y te conectes con todas esas emociones que puedas tener reprimidas dentro de ti. Que cuando sientes rabia, y eso quería comentarles cuando les hablé un poco acerca de las emociones secundarias, la emoción primaria que sale dentro de ti es la rabia. Tú quieres defenderte, quieres hablar, pero luego salta ese inconsciente y dice, oh, cuidado, mamá y papá dijeron que la rabia era mala, que no podemos expresar rabia. Entonces expresas tristeza. En vez de expresar la rabia, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Defenderte, expresas la tristeza o el miedo. Y te amparas en eso, te reprimes
y no actúas. Las emociones secundarias no permiten que nosotros actuemos, nos mantienen atados, no nos llevan a la acción. Cuando expresamos una emoción primaria, cuando de verdad expresamos lo que sentimos, la emoción que sentimos, podemos experimentar cambios profundos en nuestro ser. Y no sé si te ha ocurrido alguna vez que te pasa una situación y llegas a casa y dices, bueno, tuve un momento horrible con mi jefe o con tal persona, pero le dije lo que sentía y me siento feliz. Tú no sabes si de repente mañana puede haber un problema, si la persona se molestó, se sintió mal, pero tú te sientes bien, tú te sientes libre, tú te sientes que hiciste lo que tenías que hacer. Eso quiere decir que estás expresando la emoción primaria, eso que verdaderamente tenías que expresar y a lo que te estaba llamando la situación y el conflicto o el estímulo que estabas experimentando en ese momento. Eso era lo que quería comentarles hoy. Gracias a todas las personas que se han conectado en este momento. Aquí y ahora quiero dejarte un último comentario acerca de esto. Comparte esto del aprendizaje de las emociones a tus hijos. No hay nada más poderoso que nosotros podamos ser. De hecho, hay una rama que se llama la inteligencia emocional. Nos encargamos de enseñarle a nuestros hijos inteligencia académica. Eres bueno en matemáticas, en física, en química, en literatura, en historia. Son los mejores en geografía, en negocios, en cómo hacer para tomar una decisión de negocios. Pero a la vez, al momento de gestionar una emoción, no saben cómo hacerlo. Yo te invito a que te conviertas en un referente para tus hijos, que te conviertas en un líder en gestionar tus propias emociones, que investigues sobre lo que es la inteligencia emocional. Podemos seguir haciendo live acerca de eso, que comprendas la importancia y el impacto que tiene tu manera de gestionar tus propias emociones en la vida de tus hijos, en la vida de esos que están aprendiendo de ti. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus alumnos, pueden ser pues las personas que están en tu entorno. Cuando gestionamos nuestras propias emociones nos volvemos líderes de nuestra vida. Y esto es un camino que siempre es un camino que siempre va a estar en desarrollo. Siempre vamos a estar aprendiendo a cómo gestionarnos, cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestras respuestas ante situaciones de nuestra vida. Y cada una de esas situaciones que se presentan son una oportunidad de oro para cambiar la interpretación y la perspectiva que tenemos de esos hechos o de ese estímulo. Yo te agradezco una vez más por haber estado aquí y ahora, por haberme regalado estos minutos de tu tiempo. Gracias por haberte conectado. Voy a tratar de leer las preguntas que me han dejado hoy. Son bastantes por lo que estoy viendo. Gracias de verdad. Recuerden, un día a la vez, un paso a la vez. Allí está la clave de todo.